Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Recopilatorio de magníficas preguntas sobre Allah. ¿Cómo podemos probar que el Islam es la última religión presentada por Allah? SWT. Esta pregunta puede provenir de no musulmanes o incluso de algunos musulmanes que carecen de conocimientos básicos sobre el Islam. Para los no musulmanes, decimos que el Corán es un milagro vivo y duradero en el Islam que desafía a todos a traer como cualquier parte del Corán. Nadie de todos los enemigos de Allah podría traer ningún verso como el Corán. Esto prueba que el Corán no es para una fuente humana. El Corán afirma claramente que el Islam es la última religión y el profeta Mahoma, Sawa, y ningún profeta vendrá después de él. Sura 33, versículo 40. El profeta Muhammad, Sawa, ha hecho miles de declaraciones durante 23 años de su profecía declarada. Ninguna de sus declaraciones fue incorrecta en absoluto. Él mismo dijo, «Oh Ali, tú eres de mí como Aarón fue para Asa, pero ningún profeta me perseguirá». Sahih al-Bukhari, hadith número 4064. Wa salam. Es una creencia correcta de que Allah no puede ser completamente comprendido o definido. En caso afirmativo, ¿hay alguna evidencia del Corán? Allah glorioso es ilimitado en todas sus virtudes, y nosotros los humanos estamos limitados en nuestro pensamiento, por lo tanto, nosotros los limitados nunca podemos incluir lo ilimitado. Nada es como él. Sura 42, versículo 11. Vemos los signos de la grandeza de Allah a través de ver el universo, los mostraremos a nosotros, seres humanos, nuestros signos en los horizontes y en ellos mismos, para que les quede claro que Allah es la verdad. Sura Fusilat, versículo 53. Creemos en él como el único creador, debido a lo que vemos y sabemos en este universo, y nuestra fe en él aumenta con más conocimiento y reflexiones y pensamientos adecuados. El hadith dice, piensa en las criaturas de Allah, para conocer su grandeza. El profeta Muhammad, Sawa, le dijo a Ali, nadie, realmente, conoce a Allah, sino yo y usted, y nadie me conoce sino solo Allah y usted, y nadie lo conoce, solo Allah y yo. Leer las súplicas de Ahlul-Bayt, como Dua al-Sabah, con comprensión, fortalece nuestra fe. Ver y pensar en las criaturas de Allah en el cielo, la tierra, el mar, los océanos, los animales, las plantas, las montañas, las estrellas, los planetas, los átomos, las galaxias, los embriones, los genes, los órganos humanos y la vida humana, etc. Nos pone frente a de greatest hecho en esta existencia, que es, no Dios sino Allah. Pensar en lo que Allah ha creado es una de las mejores adoraciones. Ellos, los creyentes, piensan y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra, Sura Al-Imran, versículo 191. Alguien que tiene una idea antropomórfica de Dios todavía es considerado como alguien que cree. 1. Creer en Dios significa creer en su realidad, no en acusaciones fabricadas por algunas personas contra Dios. 2. Las ideas antropomórficas son acusaciones falsas sobre Dios. Los que afirman tales ideas se mezclan entre Dios y sus criaturas y piensan erróneamente que Dios es como sus criaturas. Amirul Mominen Ali, dijo, «Oh Allah, que es mucho más alto que ser como sus criaturas». También dijo, «Tawed es para evitar imaginaciones erróneas acerca de él, Allah, de Glorious». 3. No es suficiente creer en Dios junto con acusaciones falsas contra él. Los musulmanes creen en Dios pero afirman que él tiene compañeros o asistentes o hijo, etc. Esto no es una verdadera creencia en Dios. Wa salam. Si Allah, que es todopoderoso y omnisciente, nos creó para seguirlo y conocer la verdad suprema y buscar su cercanía. ¿Por qué creó en primer lugar un hombre que está predispuesto al mal y tiene la capacidad de cometer errores? Bismillah, gracias por su pregunta. Los humanos son creados con una predisposición tanto para el bien como para el mal. Su bien está en su disposición natural, fitra, y su maldad proviene de su yo dominante, al-nafs al-ammara. Es solo a través de la disposición hacia el mal que la opción de seguir lo correcto tiene valor. A través de la purificación del ser, los humanos desvelan la verdad y a través de la lucha comprenden su valor y sus matices. Entonces, es la sabiduría de Dios la que dicta que los humanos deben estar dotados del potencial para el bien y el mal y la elección de elegir qué camino tomar. Que siempre tengas éxito. ¿Cuál es el razonamiento lógico de que Allah siempre dice la verdad? Puedes recomendar también algunos libros que expliquen los atributos de Allah con explicaciones lógicas. Salamun alaikum, que Allah te bendiga a ti y a tu familia. Mentir, es decir, no decir la verdad, es un rasgo malvado. Si Dios mintiera, entonces Dios sería un mentiroso, eso significaría que Dios cometió un acto malvado. Pero Dios no puede cometer un acto malvado porque el mal surge de la ignorancia o la necesidad de engañar, en otras palabras, el mal surge de una necesidad. Como Dios sabe todas las cosas y no necesita nada, Dios no comete el mal. Por lo tanto, Dios no miente y es veraz, Adik. En cuanto a los libros, puede consultar las doctrinas de sí. Islam del Saikha, Farsubani, un compendio de creencias y prácticas de Imami, traducido por Reza Sakazemi, al-Ayam Ali y al-Babaladi. Asar, un tratado sobre los principios de la teología sí. Ite, traducida por William Celoe Miller, las instrucciones teológicas de Saikmi. Bayazdi. Si ciertas religiones tienen el concepto de un solo Dios pero tienen formas o manifestaciones de ese único Dios al que adoran,
Porque eso no se considera aceptable en el Islam. No hay formas ni manifestaciones de Dios. El Islam es el mensaje puro del único creador Allah, SWT, para que todas las personas le hagan saber que no hay otro Dios que haya, SWT, y que nadie tiene el derecho de sugerir ninguna forma o manifestación para Dios. Allah, SWT, no necesita personas para sugerir formas o manifestaciones para él. De hecho, el Sagrado Corán es muy claro contra estas llamadas formas y manifestaciones porque conduce al politeísmo. Allah, SWT, ordenó a la gente que lo adorara sin su imaginación o formas o manifestaciones y aquellos que crean lo que dicen ser formas o manifestaciones están lejos de Allah, SWT. Cuando se les dice que adoren a Allah, SWT, solamente y no a otros, dicen, de hecho, los adoramos para que se acerquen a Allah, SWT. Sura 39, versículo 3, el Islam como el mensaje final y permanente de Allah, SWT, no acepta ningún reclamo de ninguna forma o manifestación de Dios y lo trata como un tipo de shirk, politeísmo, que es el pecado principal más peligroso. Wa salam, si Dios es perfecto, ¿por qué crearía la Torá pero luego tendría que crear otros 2 libros después de eso? Bismillah, gracias por su pregunta. Los mensajes de la Torá y el Injil fueron mensajes para momentos específicos antes del mensaje final del Corán, por lo que la existencia de estos 3 libros no es una cuestión de la perfección de Dios, sino de la imperfección de la raza humana y su propensión a cambio. Además, ni la Torá ni el Injil se conservaron en su formato original, por lo que la revelación de otro mensaje se volvió esencial, que ahora se conserva para siempre. Que siempre tengas éxito. Perdí la custodia de mi hijo de 3 meses con mi ex esposo, quien amenazó con presentar un caso en mi contra por ser moralmente incapaz de criar a mi hijo. ¿Es esto una prueba para mí o un castigo de Dios? Bismillah, gracias por su pregunta. No hay nivel de certeza en la cual cualquiera puede juzgar la mente de Dios, pero Dios no castiga a los creyentes a menos que sea mejor para ellos enfrentar algo difícil en este mundo en lugar del próximo. En ese sentido, es mejor tratar el problema como una prueba cuando los factores que afectan su situación no están en sus manos, porque cuando enfrenta algo difícil con la mentalidad de que es una prueba, lo importante es concentrarse en su respuesta. Y esa respuesta es poner tu esperanza en Dios, ser paciente y tratar de reconciliar y fortalecer tu fe. Dios solo pone a un creyente en la mejor situación para ellos, y aunque puede no ser fácil o posible ver que en el momento, la sabiduría de las acciones de Dios se revelará a tiempo. Si la situación es el resultado de tus propias acciones, todavía es cierto que en lo que debes concentrarte es en tu respuesta a la situación en cuestión, ya que es a través del cultivo de estos rasgos que la vida inevitablemente mejorará. Las dificultades afectan a las personas de 2 maneras en términos generales. Algunos son aplastados por ellos y nunca pueden recuperarse del todo. Otros se ven obligados a cavar profundo y emerger más fuertes. Que Allah te conceda todos los éxitos en este mundo y en el próximo. Si Allah nos ha enviado al mundo a vivir sin pedirnos permiso, no nos está obligando a vivir nuestras vidas en roles que quizás no queramos. Nuestra existencia en sí es una gran recompensa de la que nos creó, por su misericordia y gracia sobre nosotros. Él nos creó después de que no éramos nada. ¿No ha pasado por el hombre una vez, cuando no era algo que valga la pena mencionar? Sura 76, versículo 1. Nos proporcionó no solo vida sino también todo lo que se requiere para vivir una vida digna. Por ejemplo, nos regaló el intelecto y la razón y la capacidad de escuchar, ver y distinguir lo bueno de lo malo. Él nos regaló todos los sentidos que nos hacen disfrutar de nuestra vida y estar lejos del peligro. Nos mostró la mejor manera de vivir nuestra vida con armonía y paz entre nosotros y nuestros deseos, y entre nosotros y nuestro Creador, y entre nosotros y el universo. Cualquier generosidad que tengamos es de Él, y cualquier sufrimiento que podamos tener es de nosotros mismos. Lo que sea que te llegue es de Alá, y lo que sea que venga de ti es de ti mismo. Sura 4, verso 79. Nos guió a vivir de la mejor manera lejos de los deseos malvados y pecaminosos. Aquellos que siguen el camino de Allah, SWT, disfrutan de la vida de la mejor manera, ya que logran la paz mental y la tranquilidad que se pierde en la vida de millones de personas que están lejos de Allah. No podemos agradecerle lo suficiente, pero cuando tratamos de agradecer a Allah por sus innumerables recompensas, sentimos el sabor de la vida y sentimos más paz en nuestros corazones. Soy un chico de 15 años. La semana pasada hice un juramento a Allah de que nunca volveré a cometer un pecado específico y ahora he roto el juramento. ¿Qué debería hacer ahora? Necesitas 1. Busque perdón por romper su juramento. 2. Debe pagar la penalidad de romper el juramento de alimentar o vestir a 10 creyentes pobres o ayunar 3 días. 3. Debe abstenerse de cometer ese acto pecaminoso nuevamente. Wa salam. ¿Por qué se nos pide alabar tanto a Allah, SWT, cuando Él no necesita ningún elogio de nuestra parte, y por qué la recompensa es tan alta? Dios, Allah. Fe, imán. Verso coránico en Sura 58, 22. ¿Qué significa que Allah ha puesto fe en sus corazones? Sayyid Muhammad al-Musawi es originario de Irak y dirige la Liga Islámica Mundial Al-Bayt en Londres. Aparte de estar involucrado en diversos proyectos humanitarios, con frecuencia responde a contestadas 11 horas hace Allah, SWT, hizo su fe firme y estable porque se mantuvieron firmes con los requisitos de fe y no siguieron ni se hicieron amigos de los enemigos de Allah, incluso si eran familiares cercanos a ellos. 22. No encontrarás personas que crean en Allah y el último día, haciendo amistad con aquellos que se oponen a Allah y su mensajero, incluso si fueran sus padres o sus hijos o sus hermanos o sus parientes, personas
Para tales creyentes, ha confirmado la fe en sus corazones y los ha fortalecido con pruebas, luz y guía verdadera, de sí mismo. Y los admitirá en los jardines, paraíso, bajo los cuales fluyen ríos para habitar en ellos, para siempre. Allah está complacido con ellos y ellos con él. Ellos son la fiesta de Allah. Verdaderamente, es el partido de Allah el que tendrá éxito. Al-Mujadala, 58, versículo 22. Wa salam, lee más. Marcador seguir, 1, acento circunflejo. Útil. El barra vertical 0, Dios, Allah. Atributos divinos. ¿Cuál es el razonamiento lógico de que Allah siempre dice la verdad? Puedes recomendar también algunos libros que expliquen los atributos de Allah con explicaciones lógicas. Syed Nabi Raza Abidi tiene su sede en los Estados Unidos y tiene un doctorado en teología y filosofía que ha asistido a Uzan Irán durante varios años. Su investigación se llevó a cabo bajo la dirección del Ayatollah Ja. Respuestas a 4 días hace Salamun alaikum, que Allah te bendiga a ti y a tu familia. Mentir, es decir, no decir la verdad, es un rasgo malvado. Si Dios mintiera, entonces Dios sería un mentiroso, eso significaría que Dios cometió un acto malvado. Pero Dios no puede cometer un acto malvado porque el mal surge de la ignorancia o la necesidad de engañar. En otras palabras, el mal surge de una necesidad. Como Dios sabe todas las cosas y no necesita nada, Dios no comete el mal. Por lo tanto, Dios no miente y es verdad. Al-Adik. En cuanto a los libros, puede consultar las doctrinas de sí. Islam del Saikha. Farsubani, un compendio de creencias y prácticas de Imami, traducido por Reza Sakazemi, Al-Ayamali y Al-Babaladi. Asar, un tratado sobre los principios de la teología sí. Ite, traducida por William Celoe Miller, las instrucciones teológicas de Saikmi. Bayazdi. Lee más. Marcador seguir, 3, acento circunflejo. Útil. El barra vertical 0, Islam. Dios, Allah. Politeísmos y ciertas religiones tienen el concepto de un solo Dios pero tienen formas o manifestaciones de ese único Dios al que adoran. Porque eso no se considera aceptable en el Islam. Sayyid Muhammad al-Musawi es originario de Irak y dirige la Liga Islámica Mundial Al-Ulbayt en Londres. Aparte de estar involucrado en diversos proyectos humanitarios, con frecuencia respondió una semana hace: no hay formas ni manifestaciones de Dios, el Islam es el mensaje puro del único creador Allah, SWT, para que todas las personas le hagan saber que no hay otro Dios que Allah, SWT, y que nadie tiene el derecho de sugerir ninguna forma o manifestación para Dios. Allah, SWT, no necesita personas para sugerir formas o manifestaciones para él. De hecho, el Sagrado Corán es muy claro contra estas llamadas formas y manifestaciones porque conduce al politeísmo. Allah, SWT, ordenó a la gente que lo adorara sin su imaginación o formas o manifestaciones y aquellos que crean lo que dicen ser formas o manifestaciones están lejos de Allah, SWT. Cuando se les dice que adoren a Allah, SWT, solamente y no a otros, dicen, de hecho, los adoramos para que se acerquen a Allah, SWT. Signo de cierre de interrogación. 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 Sura 39, versículo 3. El Islam como el mensaje final y permanente de Allah, SWT, no acepta ningún reclamo de ninguna forma o manifestación de Dios y lo trata como un tipo de shirk, politeísmo, que es el pecado principal más peligroso. Wa salam, lee más. Marcador seguir, 2, acento circunflejo. Útil. El barra vertical un Dios, Allah. Torah si Dios es perfecto, porque crearía la Torah pero luego tendría que crear otros 2 libros después de eso. Zohair Ali Ismail. Sheikh Zohair Ali Ismail tiene una licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la ALS en Londres y una maestría en Estudios Islámicos de la Universidad de Middlesex. Estudió árabe en la Universidad de Damasco y tiene un doctorado. Respondió 2 semanas hace Bismillah. Gracias por su pregunta. Los mensajes de la Torah y el Injil fueron mensajes para momentos específicos antes del mensaje final del Corán, por lo que la existencia de estos 3 libros no es una cuestión de la perfección de Dios, sino de la imperfección de la raza humana y su propensión a cambio. Además, ni la Torá ni el Injil se conservaron en su formato original, por lo que la revelación de otro mensaje se volvió esencial, que ahora se conserva para siempre. Que siempre tengas éxito, lee más. Marcador seguir, 1, acento circunflejo. Útil. El barra vertical 2 castigo. Dios, perdí la custodia de mi hijo de 3 meses con mi ex esposo, quien amenazó con presentar un caso en mi contra por ser moralmente incapaz de criar a mi hijo. ¿Es esto una prueba para mí o un castigo de Dios? Zohair Ali Ismail. Sheikh Zohair Ali Ismail tiene una licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la ALS en Londres y una maestría en Estudios Islámicos de la Universidad de Middlesex. Estudió árabe en la Universidad de Damasco y tiene un doctorado. Respondió 2 semanas hace Bismillah. Gracias por su pregunta. No hay nivel de certeza en la cual cualquiera puede juzgar la mente de Dios, pero Dios no castiga a los creyentes a menos que sea mejor para ellos enfrentar algo difícil en este mundo en lugar del próximo. En ese sentido, es mejor tratar el problema como una prueba cuando los factores que afectan su situación no están en sus manos, porque cuando enfrenta algo difícil con la mentalidad de que es una prueba, lo importante es concentrarse en su respuesta. Y esa respuesta es poner tu esperanza en Dios, ser paciente y tratar de reconciliar y fortalecer tu fe.
Dios solo pone a un creyente en la mejor situación para ellos, y aunque puede no ser fácil o posible ver que en el momento, la sabiduría de las acciones de Dios se revelará a tiempo. Si la situación es el resultado de tus propias acciones, todavía es cierto que en lo que debes concentrarte es en tu respuesta a la situación en cuestión, ya que es a través del cultivo de estos rasgos que la vida inevitablemente mejorará. Las dificultades afectan a las personas de dos maneras en términos generales. Algunos son aplastados por ellos y nunca pueden recuperarse del todo. Otros se ven obligados a cavar profundo y emerger más fuertes. Que Aya te conceda todos los éxitos en este mundo y en el próximo. Lee más. Marcador seguir, 1, acento circunflejo. Útil. El barra vertical 3 Dios, Aya. Duña. Predestinación se nos ha enviado al mundo a vivir sin pedirnos permiso. No nos está obligando a vivir nuestras vidas en roles que quizás no queramos. Sayyed Muhammad al-Musawi es originario de Irak y dirige la Liga Islámica Mundial Al-Ulbayt en Londres. Aparte de estar involucrado en diversos proyectos humanitarios, con frecuencia respondió 2 semanas hacia nuestra existencia en sí es una gran recompensa de la que nos creó, por su misericordia y gracia sobre nosotros. Él nos creó después de que no éramos nada. ¿No ha pasado por el hombre una vez, cuando no era algo que valga la pena mencionar? Sura 76, versículo 1. Nos proporcionó no solo vida sino también todo lo que se requiere para vivir una vida digna. Por ejemplo, nos regaló el intelecto y la razón y la capacidad de escuchar, ver y distinguir lo bueno de lo malo. Él nos regaló todos los sentidos que nos hacen disfrutar de nuestra vida y estar lejos del peligro. Nos mostró la mejor manera de vivir nuestra vida con armonía y paz entre nosotros y nuestros deseos, y entre nosotros y nuestro Creador, y entre nosotros y el universo. Cualquier generosidad que tengamos es de Él, y cualquier sufrimiento que podamos tener es de nosotros mismos. Lo que sea que te llegue es de Alá, y lo que sea que venga de ti es de ti mismo. Sura 4, verso 79. Nos guió a vivir de la mejor manera lejos de los deseos malvados y pecaminosos. Aquellos que siguen el camino de Alá, SWT, disfrutan de la vida de la mejor manera, ya que logran la paz mental y la tranquilidad que se pierde en la vida de millones de personas que están lejos de Alá. No podemos agradecerle lo suficiente, pero cuando tratamos de agradecer a Alá por sus innumerables recompensas, sentimos el sabor de la vida y sentimos más paz en nuestros corazones. Wassalam, lee más. Marcador seguir, 1, acento circunflejo. Útil. El barra vertical un juramento. Sin. Dios soy un chico de 15 años. La semana pasada hice un juramento a Alá de que nunca volveré a cometer un pecado específico y ahora he roto el juramento. ¿Qué debería hacer ahora? Sayyed Muhammad al-Musawi es originario de Irak y dirige la Liga Islámica Mundial Al-Ulbayt en Londres. Aparte de estar involucrado en diversos proyectos humanitarios, con frecuencia responde. Respuesta actualiza 3 semanas hace necesitas 1. Busque perdón por romper su juramento. 2. Debe pagar la penalidad de romper el juramento de alimentar o vestir a 10 creyentes pobres o ayunar 3 días. 3. Debe abstenerse de cometer ese acto pecaminoso nuevamente. Wassalam, marcador seguir, 1, acento circunflejo. Útil. El barra vertical 4 alabar. Dios. ¿Por qué se nos pide alabar tanto a Alá, SWT, cuando Él no necesita ningún elogio de nuestra parte, y por qué la recompensa es tan alta? Alabar a Dios no es para su beneficio, sino completamente para nuestro beneficio. Debemos recordar siempre que toda alabanza se debe a Alá y debemos evitar pensar erróneamente para alabar a alguien lejos de Alá. No hay recompensa sino de Alá, así que no hay alabanza sino para Alá. Los profetas y los imanes infalibles son alabados porque son los sirvientes más humildes de Alá, y toda alabanza se le debe a Él, por lo que sus siervos sinceros se levantan de su alabanza. Alabar a Alá, SWT, nos hace apreciar las recompensas y sentir su sabor y utilizarlo de la manera adecuada. Alabar a Alá, SWT, por sus recompensas sobre nosotros hace que las recompensas permanezcan y aumenten. Alabar a Alá, SWT, nos hace humildes y nos evita admirarnos a nosotros mismos y entendernos mal. Elogiar a nuestro Creador nos hace pensar y comportarnos de manera realista teniendo en cuenta el origen de todo bien, Alá, SWT. Alabar a Dios en su verdadero sentido hace que nuestra vida se base en la verdad y los nobles valores. Wassalam. Porque Alá, SWT, nos creó. ¿Por qué castiga a los pecadores con castigos dolorosos y, a veces, eternos en lugar de encerrarlos? Alá, SWT, nos ha creado no para obtener de nosotros ningún beneficio para Él, sino solo para derramarnos sobre sus recompensas ilimitadas y para concedernos de su gracia y misericordia. La vida es una de las mayores recompensas de Alá, SWT, sobre nosotros. En el Sagrado Corán, Alá, SWT, dice, aquellos a quienes tu Señor ha otorgado su misericordia y para eso los creó. Sura 11, versículo 19. Alá, SWT, le ha dado a cada ser humano la capacidad de hacer el bien con su ayuda o de hacer el mal si así lo desea. Alá, SWT, no quería castigar a ningún ser humano, pero aquellos que insisten en hacer mal y dañar a los demás y negar los hechos principales de la vida deben distinguirse de las buenas personas. Es por eso que el castigo es el resultado realista de insistir en hacer lo malo. Sin castigo por insistir en los malhechores, será una injusticia para las víctimas de un lado y para las personas que hacen el bien del otro lado. Wassalam. Si la fe y la religión son un asunto personal entre Dios y el ser humano, ¿por qué existe la religión organizada como tal?
La verdadera religión organiza la vida en todas sus dimensiones, es decir, la relación entre usted y su creador, la relación entre usted, y la relación entre usted y los demás, familia, amigos, sociedad, mundo y universo. La verdadera religión proviene del creador de todo, Aya, de Glorious SWT. La verdadera religión no solo organiza la vida personal, sino que también organiza todas las dimensiones de la vida social, económica y política, el mundo y el universo. La verdadera religión se basa en organizar cada asunto en la vida humana, por eso la verdadera religión es la verdadera religión organizada. Wa salam. Necesito conscientemente pensar, ¿estoy haciendo esto para complacer a Allah, mientras hago una buena acción? ¿O es el buen acto, cuando se hace con sinceridad, en sí mismo suficiente para complacer a Allah? Bismillah, gracias por su pregunta. No tienes que pensar las palabras antes de hacer el acto, pero debes saber que lo estás haciendo por Allah. Pensar las palabras es una forma en que algunas personas se aclaran a sí mismas lo que están haciendo. Llevar a cabo un acto sinceramente por Dios es suficiente sin pensar en las palabras. También se recomienda comenzar esos trabajos con el Bismillah. Que siempre tengas éxito. Hay muchos ateos cuyas palabras han creado dudas en mi mente acerca de Dios. ¿Qué debo hacer para fortalecer mi fe? Hay muchos científicos, particularmente físicos, que, sobre una base científica, concluyen que debe haber un ser consciente trascendente detrás de la creación. Si observamos el trabajo de los científicos y porque concluyen que hay un Dios, esto puede ayudar a fortalecer nuestro entendimiento, y no solo nuestra fe. El trabajo de Wolfgang Smith es interesante. Es un científico que ha señalado los errores filosóficos que forman la base de la ciencia actual, principalmente posterior a la Ilustración. Sus libros incluyen El enigma cuántico y Cosmos y trascendencia. También es útil explorar una gama de teodicías, argumentos que abordan la cuestión del sufrimiento de los inocentes y la justicia de Dios. Para aquellos que argumentan que no hay vida después de la muerte, hay millones de relatos anecdóticos que dan testimonio de personas que se encuentran con personas que han muerto de una forma u otra, y estas atraviesan todas las culturas. Ciertamente hay evidencia de que alguna forma de existencia continúa después de que nuestros cuerpos hayan expirado. Hasta ahora no he encontrado buenas explicaciones para esto por parte de los ateos. Si Allah, SWT, es tan misericordioso, ¿por qué hay maldad en el mundo? Porque algunas personas, incluso los profetas del pasado, sufren experiencias severas en esta vida. Bismillah, gracias por su pregunta. La clave del problema del mal es la definición del mal. Si hay algún propósito mayor, compensación o sabiduría detrás del sufrimiento, no puede definirse como un mal innecesario. Por ejemplo, hacer que sus hijos hagan su tarea no es malo, ya que si bien sus hijos pueden pensar que están sufriendo innecesariamente, ese sufrimiento tiene un propósito. También tiene una compensación porque el aprendizaje es bueno para los niños y es sabio, en nombre de los padres, someter a sus hijos al sufrimiento del estudio. De modo que también se pueden enmarcar otros problemas del mal de modo que no sean malos. Por ejemplo, las pruebas y tribulaciones de los profetas, fueron para un propósito, fueron parte de la sabiduría divina y serán recompensados en la próxima vida. Una de las principales sabidurías detrás del mal humano, que siempre tengas éxito. Si alguien hace una buena acción a un extraño con la intención de ser recompensado por Allah, SWT, en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de quien ayudó, ¿se consideraría un acto loable o egoísta? Toda buena acción por el bien de Allah, SWT, es muy buena y digna de alabanza y es una causa de recompensa en esta vida y en el más allá. Wa salam. ¿Es permisible y apropiado pedirle a Allah que busque venganza contra los enemigos por los errores cometidos contra uno mismo u otros creyentes? Depende del acto incorrecto y del infractor y de si se cometió deliberada e insistentemente o no. Si el mal se hizo deliberadamente al insistir en ello, y no hay esperanza de que el malhechor se arrepiente y devuelva los derechos de las víctimas, será apropiado buscar la ayuda de Allah, SWT, para castigar el malhechor. Allah, SWT, mencionado en el Corán, en verdad, la maldición de Allah está sobre los malhechores. Sura Od, versículo 18. Wa salam. ¿Cómo es justo que Dios castigue a los incrédulos y enemigos de Dios en el fuego del infierno para siempre cuando su crimen se cometió en su vida limitada en este mundo? Bismillah, gracias por su pregunta. El dilema en esta pregunta es causado por la forma en que se enmarca, ya que supone que el castigo está de acuerdo con delitos específicos. Una respuesta directa a esta pregunta tal como está es plantear la hipótesis de que algunos delitos tendrían consecuencias de un alcance suficiente como para merecer el castigo eterno. Especialmente, cuando esos crímenes incluyen a otros y tienen implicaciones de largo alcance en su futuro y las personas que los rodean. Sin embargo, otra forma de responder a la pregunta es volver a enmarcarla y examinar la vida como una oportunidad en la que las personas eligen cómo crear su propia vida después de la muerte. En este caso, no es Dios quien impone un castigo externo que sería justo o injusto, sino más bien, la solidificación de la incredulidad en el corazón, de la cual no hay regreso ya que no hay arrepentimiento, se manifiesta como un castigo eterno de que no hay esperanza de salvación. Que siempre tengas éxito. Si Alá tiene el poder de Kun Fayakun, entonces, ¿por qué escuchamos sobre cierto número de días asociados con la creación de este universo? No podría haberse hecho en un instante. Bismillah, gracias por su pregunta. Si bien la promulgación de la voluntad de Dios no está limitada por el tiempo, al tratar con la creación, elige trabajar a través de procesos y leyes físicas tales como causa y efecto. Entonces, aunque puede hacer lo que quiere en un instante, elige no hacerlo en cada caso.
Que siempre tengas éxito. Leí el Corán y sé la verdad sobre el Islam, pero sigo teniendo dudas sobre la existencia de Alá, SWT, y me siento muy preocupado por tales pensamientos. ¿Qué tengo que hacer? Es normal que los seres humanos duden ocasionalmente de cosas que no pueden ver directamente. Hay muchas razones para esto. Asterisco podría ser una fase o parte de su propio crecimiento religioso / espiritual personal, como parte de la expansión de su concepto de la naturaleza de Dios. Asterisco el materialismo y el ajetreo del estilo de vida moderno pueden arrastrar a las personas a enfocarse solo en asuntos mundanos. Asterisco a veces, cosas que hacemos, como ciertos pecados, o ciertas cosas como comer en exceso, mirar demasiado la televisión o cualquier otra cosa que nos haga sentir demasiado un vegetal también puede interferir con nuestro hardware espiritual, que nos hace conscientes de lo que está más allá de esto. Podría ser todo esto nada de eso. De todos modos, dado que su preocupación es específicamente sobre si Dios existe, usted podría, pasar tiempo leyendo libros y viendo videos que discutan la existencia de Dios. Hay muchos materiales valiosos tanto por musulmanes como por personas de otras religiones. Dedique tiempo a leer las discusiones del Corán sobre Dios, teniendo en cuenta que muchas de ellas estaban dirigidas a personas que no creían en Dios. Lea los hadices sobre la naturaleza y la existencia de Dios. Probablemente podría encontrar algunos en este sitio web. Oración, una de las formas más personales en que las personas llegan a apreciar la existencia de Dios es a través de oraciones contestadas. Una vez me encontré con alguien que probó empíricamente la oración e hizo listas de oraciones que hizo y cuándo fueron respondidas, y concluyó después de un año más o menos que la oración fue efectiva. Aunque Dios está por encima de ser probado, no está de más intentarlo. Oración de orientación. Si le pides a Dios que te demuestre que Él existe, es probable que tu oración sea respondida. Pasar tiempo en la naturaleza. Si es posible, también es una buena oportunidad para contemplar asuntos espirituales. Después de todo, uno de los principales argumentos para la existencia de Dios presentados en el Corán, así como por los filósofos, es el orden y la belleza del mundo natural. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos separados de esto hoy debido a que vivimos en ciudades y otras cosas y no siempre apreciamos lo que hay ahí fuera. Estoy seguro de que encontrará su camino. Aproveche esta oportunidad para explorar en profundidad una cuestión muy importante de teología, la existencia de Dios, y convertirse en un experto en ella, en lugar de simplemente darla por sentada. El universo parece demasiado grande para haber sido creado solo para la humanidad en este planeta. Porque Alá creó la vasta extensión del universo hizo que los profetas o imanes explicaran este asunto. Es posible que haya creado el universo entero solo para la humanidad. Sin embargo, hay algunos indicios de que existen otras creaciones y simplemente no las conocemos. Por ejemplo, el Corán habla de las cosas que no sabemos. Una narración del Imam Ali, menciona que las otras estrellas en el cielo son ciudades o civilizaciones, Madain, como las ciudades en la tierra. Creo que es razonable suponer que en el vasto universo hay otros seres, ya sea que los sepamos o no durante el período de existencia de la humanidad, Dios lo sabe mejor. Sin embargo, nota del canal, la tierra es plana y somos el centro de la creación. El verso del Corán 4:18 implica que el arrepentimiento no puede ser aceptado por una persona que está al borde de la muerte. Si es así, ¿cómo se puede conciliar esto con la idea de que Dios no impide el arrepentimiento de una persona mientras su espíritu permanece dentro de él? Según el hadith, si una persona es sincera, su arrepentimiento puede aceptarse hasta el momento en que vean al ángel de la muerte, o, si estaban cometiendo un error por ignorancia, hasta que el alma abandone la garganta. Estos tiempos se dan en diferentes narraciones, tal vez reflejan un tiempo similar para la persona que está a punto de transmitir. Sin embargo, si intencionalmente estaban haciendo mal y esperaban poder arrepentirse en el último momento, esta opción será no estar allí para ellos, ni su arrepentimiento sería sincero. Esta es la idea del Corán 4:18, que las personas no pueden persistir en las malas acciones y luego esperar salir de ellas en el último minuto. Más bien, una vez que se dan cuenta de que están haciendo mal, deberían intentar hacer un cambio. ¿Cuántas veces puede Alá perdonar un pecado que se repite? ¿Y cómo puedo saber si mi pecado es perdonado y mi dua por su perdón es aceptada? Bismillah, gracias por su pregunta. Allah es indulgente y misericordioso, por lo que no hay un límite establecido para la cantidad de veces que perdonará un pecado, especialmente si el que busca el perdón es sincero. Uno de los signos de la aceptación del perdón se puede ver en un cambio real en una persona. Que siempre tengas éxito. En este mundo de causa y efecto, nuestro éxito, victoria y respeto son otorgados por Dios solamente o son producto de nuestros esfuerzos sinceros y sostenidos combinados con oraciones. Allah, SWT, nos otorga cualquier éxito, pero está relacionado con nuestro arduo trabajo y nuestros sinceros esfuerzos sin los cuales no se puede lograr ningún éxito. El éxito mundano puede ser una recompensa y una recompensa para los creyentes, y también puede ser una prueba y examen. Es muy erróneo pensar que el éxito mundano se debe solo a nuestros esfuerzos sin la ayuda de Allah, SWT. Esta es la lógica incorrecta de Caron, Core, que dijo, lo que sea que tenga es por mi conocimiento. Sur Al-Qasas, 78. Allah, SWT, dice en el Corán, 16:14, cualquier recompensa que tengas es de Allah. El trabajo duro es una condición para obtener el éxito con la ayuda de Allah, SWT. Wa salam. El verso del Corán 70:4 sugiere que un día con Dios es igual a 50,000 años. Si es así,
¿Cómo se reconcilia eso con la creencia de que Haya, SWT, está más allá del tiempo y el espacio? Haya, SWT, está más allá del tiempo y el espacio, ya que creó todo, incluido el tiempo y el espacio. El versículo menciona el periodo de un día que tiene una importancia específica y no como nuestros días habituales. Es para ángulos y es igual a nuestros 50.000 años. Este día es creado por Haya y nunca gobierne sobre Haya, SWT. Hay muchos días mencionados en el Corán con diferentes periodos. El día en el Corán no siempre significa el día habitual en nuestro entendimiento, que es de 24 horas, pero es una unidad de tiempo, con diferentes periodos dependiendo de la naturaleza del día. Haya, SWT, está más allá de cualquier momento, aunque creó el tiempo enemigo y nos ordenó actuar de acuerdo con estos tiempos. Wa salam. Es cierto que estamos en una oscuridad casi total con respecto a la naturaleza y el alcance de la sabiduría de Dios. Si es así, ¿cómo es que eso no es una desventaja significativa en nuestra comprensión de Dios, cuyas leyes estamos obligados a seguir para la salvación? Bismillah, gracias por su pregunta. Si bien no podemos conocer la sabiduría completa de Dios que no nos impide comprender algo de la sabiduría de Dios en lo que respecta a la creación, hay algunas leyes que podemos entender detrás de la sabiduría y otras de las que no conocemos la sabiduría. Pero seguir esas leyes no depende de que comprendamos la sabiduría detrás de ellas una vez que confirmemos la sabiduría de Dios y su naturaleza ilimitada. Para dar un ejemplo para ilustrar el punto, muchas veces los niños pequeños no entienden la sabiduría de sus padres cuando los impiden o los alientan a ciertas cosas. Pero si los padres son verdaderamente sabios, es en beneficio del niño si ese niño entiende la sabiduría o no. De hecho, para llevar este ejemplo más allá, en cualquier relación cuando una persona es sabia y la otra necesita sabiduría, el que necesita sabiduría es, por definición, el que no entiende esa sabiduría a menos que la persona sabia pueda explicársela. Como parte de sus consejos, esa es una desventaja normal para alguien que carece de sabiduría, incluso si no es la sabiduría divina. Que siempre tengas éxito. Siento que solo creo en Dios porque tengo miedo a la muerte. Tengo muchas ganas de creer, pero el miedo a la muerte llega tan repentinamente que no como ni duermo bien. ¿Podría este sentimiento ser un mensaje de él para regresar? ¿Qué pasa si no hay salvación para mí? El recuerdo constante de la muerte y el temor de enfrentar a Haya SWT es, de hecho, no solo alentado por el Sagrado Corán, sino que es una cualidad esencial que debe existir en una verdadera madre. Encontrarse en el estado de reflexiones, en realidad, una bendición más que una carga. El Imam Ali, en Nahjul Balagha, diciendo sostenido 44, explica, bienaventurado el hombre que siempre mantuvo la vida después de la muerte en su opinión, que recordó el día del juicio a través de todos sus actos, que llevó una vida contenta y que estaba contento con la suerte que Haya había destinado para él. Sin embargo, es importante entender que el temor a la muerte y a Dios no se alienta en el Islam simplemente para crear una ansiedad debilitante y paralizante en el ser humano, más bien, es permitir que nos separemos del mundo transitorio y nos impulse a prepararnos para la vida eterna. Estar consumido con el pensamiento de la propia mortalidad debe ser el objetivo de cada creyente y es este mismo estado de ser el que provoca el verdadero ascetismo en el alma humana. No solo allana el camino hacia la conciencia de Dios, o taqwa, sino que también permite la tarea esencial de separarse del mundo, es decir, Dunya. El imán al-Baqir, ha dicho, recuerda la muerte con frecuencia, ya que apenas el hombre aumenta su recuerdo de la muerte, comienza a renunciar a la vida de este mundo. Biar al-Anwar, V73, p. 64, número 31. En cuanto a la preocupación de si el imán de uno proviene del temor de Haya SWT en lugar del amor de Haya SWT, es importante entender que la fe y el imán, en esencia, deben incluir una combinación de los dos. El verdadero amor significa que uno siempre está trabajando por el placer del amado y siempre está preocupado por causar, incluso sin darse cuenta, el disgusto del amado. El verdadero amor, en su forma más elevada, significa que la preocupación y la ansiedad por la desobediencia provienen de una necesidad predominante de complacer al amado en lugar del miedo al posible castigo del amado. ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Es posible para nosotros obtener la salvación? ¿Deberíamos atrevernos a soñar incluso con ser perdonados? Estas son preguntas válidas. De hecho, un verdadero creyente siempre debe hacerse esta pregunta. Y su estado de ser siempre debe estar en un equilibrio perfecto entre miedo y esperanza. Según el imán Jafar as-Sadiq, un creyente no puede tener creencia hasta que tanto el miedo como la esperanza estén presentes en él. Tampoco puede ser llamado temeroso y esperanzado hasta que lo haga evidente en sus acciones. Mantenerse en este estado entre ansiedad y optimismo evita que un creyente peca, lo protege de desarrollar una sensación de invencibilidad y lo mantiene a salvo de desanimarse, desmoralizarse y desanimarse por completo. Recordando la muerte a menudo, temiendo a Haya SWT, permanecer entre los estados de esperanza y miedo es la cualidad de la anbiya y realmente vale la pena emular para el Sagrado Corán. Alaba a los profetas, la paz sea con ellos. En las siguientes palabras, seguramente se apresuraban, uno con el otro, en obras de bondad y nos llamaban, esperando y temiendo, y fueron humildes ante nosotros. Anbiya apóstrofo 21, 90, que Haya SWT nos infunda con estos tawfikat, y la amén. Recuerde que el miedo a menudo es el resultado de una falta de conocimiento. Por lo tanto, es importante trabajar para aumentar nuestro conocimiento para que podamos aprender más sobre Haya SWT y sus caminos. Cuanto más podamos entender cuán misericordioso y amoroso es realmente nuestro Señor, mejor podremos aprender a ver el recuerdo de la muerte y el temor de Dios como una bendición en lugar de una fuente de ansiedad, y la amén.
¿Por qué shirk es un pecado tan grande contra Dios que no perdonará, a pesar de su ilimitada compasión y misericordia, cuando Dios nos pide que busquemos su perdón por los pecados contra otras personas? Como Salam alaikum, el Corán dice, ciertamente Alá no perdona que un compañero se asocie con él, pero él perdona todo lo demás a quien quiera. 4:48. Por otro lado, dice, no te desesperes de la misericordia de Allah. De hecho, él perdona todos los pecados. 39:53. Para entender esto, debemos entender que Alá perdona a cualquiera que crea en él. Seguramente estoy perdonando a aquel que se arrepiente de mí, cree y hace obras justas y se adhiere a la guía. 20:82. Shirk no es algo para ser perdonado por Allah en el sentido de que es el mushrik para salir de la misericordia de Allah. Una fechoría cometida contra ustedes mismos puede ser perdonada por la misericordia de Allah. Una fechoría cometida contra otra persona también puede ser perdonada de manera similar, siempre y cuando seamos lo suficientemente puros como para recurrir a él y ser receptores de su misericordia. Sin embargo, shirk no puede ser perdonado de esa manera porque al limitar la presencia de Allah en tu corazón, también estás limitando la misericordia de Allah sobre ti. Se informa en un hadith qudsi que Allah dijo, soy como mi criado cree que soy, es solo a través de la fe y confiando plenamente en él, que podemos desarraigar el shirk y la esperanza en su misericordia y perdón. En conclusión, podemos decir que no hay límite para la misericordia de Allah siempre que el sirviente no se limite y se aleje de ella. Con oraciones por tu éxito. Es correcto decir que la humanidad y el universo son creaciones perfectas de Dios y que no podrían haber estado en una mejor forma o función. Si es así, podemos decir que explorar y comprender el universo es como leer la mente de Dios. Bismillah, gracias por su pregunta. Las fuentes de las escrituras son claras en el hecho de que Dios no puede ser conocido en su totalidad con las facultades que poseen los humanos. Esto se debe a que un ser limitado al tiempo y al espacio no puede esperar comprender un ser que es ilimitado en todos los sentidos. El sistema de creación es perfecto en el sentido de que no hay imperfección en la forma en que funciona y eso indica hacia los atributos de Dios, pero esos atributos solo se comprenden en la medida de nuestra capacidad. Cuanto más se pueda explorar la creación, mejor comprenderán los atributos desde esa perspectiva. El nivel de esa investigación depende también de las herramientas epistemológicas que están utilizando. No hay forma de entender completamente la mente de Dios, especialmente a través de un proceso de inducción desde su creación. Que siempre tengas éxito. Es cierto que la mayoría de las personas nacidas desde la época de Adán hasta el día de la resurrección terminarán en el infierno a causa de sus creencias o hechos. Si es así, no podría Dios, por su infinita misericordia, haber evitado crearlos en primer lugar. Bismillah, gracias por su pregunta. No está establecido que la mayoría de las personas terminen en el infierno. En cuanto a evitar la creación de aquellos que Dios sabía que terminarían en el infierno, ese es un problema de sabiduría divina por el cual podemos tratar de entender razonablemente con la suposición de que podemos saber algo de esa sabiduría. El problema podría entonces entenderse reflexionando sobre el significado y las implicaciones del libre albedrío. La creación de seres con libre albedrío no tendría sentido si ninguno de ellos tuviera la opción de terminar en el infierno. En este caso, no es exacto enmarcar la pregunta solo desde la perspectiva de la divina misericordia. Que siempre tengas éxito. ¿Cómo podemos creer que Alá tomó nuestro consentimiento antes de nuestra creación si nadie lo recuerda? ¿Cómo podemos responder al desafío de que no había necesidad de crear a la humanidad y ponerlos a prueba? Bismillah, gracias por su pregunta. Dios no se concentró en su creación antes de crearla. Quizás te refieres a su pacto con los humanos cuando respondieron positivamente a que Él era su Señor. Si ese es el caso, entonces este es uno de los detalles que se encuentran en el Corán y una vez que el Corán se ha establecido como el libro de guía de Dios, entonces no hay necesidad de probar todos y cada uno de ellos. Además, este problema puede interpretarse como la disposición natural del ser humano a buscar a Dios. Si el ateo no está dispuesto a aceptar que tiene esa disposición, eso no importa, ya que esta posición es teológica y, por lo tanto, no hay necesidad de convencer a un ateo, siempre y cuando el tema sea coherente dentro del marco teológico. En cuanto a la segunda pregunta, Dios creó la humanidad a partir de su misericordia y eso incluyó la creación de vicegerentes en la tierra. La necesidad de juicio se debe a la naturaleza de la recompensa que se otorga por una opción loable. No hay acción digna de elogio si realmente no ha tenido lugar o si se ha forzado. Por lo tanto, un humano tiene que ser libre de actuar y este es el significado de la prueba. Que siempre tengas éxito. Si Allah, SWT, tiene amor y compasión ilimitados e infinitos y también tiene pleno conocimiento del futuro, entonces, ¿por qué creó a todas las personas malvadas acerca de las cuales sabe que terminarán en el infierno? Además de lo que se ha respondido amablemente, me gustaría compartir una lista de textos que discuten sobre el mal en relación con la justicia divina, con la esperanza de que sean una lectura interesante que traiga muchas reflexiones y una comprensión más profunda sobre este tema. Insaya. Nota, escucha el audiolibro en este mismo canal. El nombre del libro es La justicia divina y el problema del mal. ¿Cómo respondería uno a la sugerencia de que Dios no es absolutamente innecesario si nos creó debido a su deseo de ser conocido y de que no siga siendo un tesoro escondido? Bismillah, gracias por tu pregunta. Si aceptamos la autenticidad del hadith usado para esta afirmación, el deseo no es por necesidad sino por amor y misericordia para la creación. Así que no hay contradicción entre que Dios sea innecesario y desee lo que es bueno para su creación. Que siempre tengas éxito. Si una persona planea cometer un pecado mayor deliberadamente y planea ir a Alá para borrar sus pecados pasados, ¿Alá lo perdonará? Tales pecados planeados no son perdonados.
Aya, SWT, dice en el Corán, verdaderamente, tu Señor por aquellos que cometieron pecados, en ignorancia y luego arrepentirse y hacer buenas obras, en verdad, tu Señor a partir de entonces es indulgente, misericordioso. Sura 16, versículo 119. Wa salam. ¿Cuál es el significado de la palabra Ta'ala cuando decimos Aya Ta'ala? El significado de Ta'ala proviene de la alteza, lo que significa que Aya es más alto de lo que se describe. Independientemente de lo que los humanos piensen en Alá, o intenten describirlo, Él es más alto que eso. Wa salam, me preguntaba qué debería hacer si quiero que Aya, SWT, guíe a un incrédulo. ¿Debería actuar e invitarlos al Islam, o debería ser paciente y pedirle a Aya, SWT, que lo haga por otros medios? Es responsabilidad de cada musulmán guiar a otros hacia el camino correcto tanto como sea posible y siempre que exista la posibilidad de un efecto positivo. Si sientes que el incrédulo puede escuchar o pensar y no actuará de manera diversa, entonces debes acercarte a él con sabiduría y buen camino, como Aya, SWT, dice en el Corán, invita al camino de tu Señor con sabiduría y buen juicio. Predicar y discutir de la mejor manera, Sura 16, versículo 125. Invitar a las personas a la verdadera fe no es una opción, sino una necesidad, de lo contrario, ¿cómo se puede guiar a las personas si los creyentes no los invitan? Ser negativo y no hacer nada para invitar a los incrédulos cuando existe una posibilidad de efecto, no es aceptado por un creyente que comprende su deber hacia el Islam. Hay muchos hadices que enfatizan la importancia de invitar a las personas a la verdadera fe, afirmando que invitar al Islam trae la recompensa de un profeta a la persona que invita a un no creyente si su invitación no fue aceptada. Pero si la invitación fue aceptada, la recompensa será como la recompensa de todos los profetas. El creyente que invita a otros al Islam con sabiduría y buen camino, sigue la práctica de los profetas, por eso, recibe la recompensa de un profeta. Wa salam. ¿Qué significa cuando los estudiosos dicen que uno siempre debe ser optimista sobre Aya, SWT? Bismillah, gracias por su pregunta. Dios es todo misericordioso, sabio, justo, amable y poderoso. No hay nada fuera de su habilidad y nada puede resistirlo. Si una persona trata de reflexionar sobre sus atributos, pondrá su esperanza en él y será optimista en él. Hay un hadith del Imam al-Hasan, donde dice que un creyente siempre está en la mejor situación, para sí mismo. Ya sea que se trate de una situación de dificultad o tranquilidad, el creyente pone su esperanza en Dios y, a través de la centralidad en Dios, utiliza cada situación como una oportunidad para acercarse a Él. Al mismo tiempo, los humanos aún necesitan trabajar de acuerdo con la sabiduría, el sistema de causa y efecto y vivir la religión de tal manera que puedan confiar en esa relación que tienen con Dios. Cuanto más están haciendo su parte, mayor es su esperanza en Dios. Que siempre tengas éxito. En el día del juicio, se mostrarán las buenas y malas acciones de cada persona a todas las personas o este conocimiento se limitará a la persona en cuestión y allá. ¿La persona será humillada con sus malas acciones frente a todos los humanos? Los creyentes que cometieron pecados no serán humillados en el día del juicio, se le entregará el libro de obras de cada uno para que lea lo que ha hecho. Sura al-Isra, verso 13 y 14. Hay ciertos pecadores que serán degradados frente a las personas en ese día, especialmente aquellos que fueron arrogantes y cometieron crímenes contra inocentes. Aya es al-Satar, que no revela los pecados de los pecadores, sino solo los enemigos del profeta, Sawa, y Alul-Bayt, Wa salam. ¿Está permitido mirar películas o jugar juegos en los que algunos personajes se hacen llamar Dios o se les conoce como Dios? ¿Se considera así cuando en realidad no lo crees y miras o juegas solo por entretenimiento? No, no está permitido jugar o fomentar tales películas y juegos. Puede engañar a los laicos, y va en contra del hecho principal de la existencia que está Wa salam. Podemos dañar a otros, mentir y pecar creyendo que podemos pedir perdón todos los días a Aya, SWT, quien simplemente nos perdonará. 1. Esta es una forma muy equivocada de pensar que se aleja demasiado del verdadero significado del perdón. El verso coránico dice, Alá acepta solo el arrepentimiento de aquellos que hacen mal en la ignorancia y se arrepienten poco después, Sura An-Nisa, verso 17. 2. Aya no perdonará los actos pecaminosos contra los demás, a menos que las víctimas perdonen a los pecadores y hasta que lo hagan. No hay duda de dañar a otros y buscar el perdón antes de devolver sus derechos y hacer que te perdonen desde el corazón. 3. Alá no perdona a quienes tienen la intención de repetir el pecado nuevamente debido al hecho de que una de las condiciones del perdón es decidir no volver a cometer el pecado. Que Aya nos proteja de los actos pecaminosos y nos perdone a nosotros y a todos los creyentes, por el Waseela de sus siervos más amados Muhammad y su santa progenie Alul-Bayt, Wa salam. Si un esposo no acepta las sinceras disculpas de una esposa, Alá perdonará a la esposa si se arrepiente. Alá es el que más perdona y ha prometido perdonarnos cualquiera de nuestros pecados, incluso el peor de los pecados, si le pedimos sinceramente. Sepan que una vez que hayan preguntado sinceramente a Aya, y se hayan arrepentido, entonces su pecado definitivamente será perdonado. Los seres humanos son otro asunto y puede que les tome un tiempo perdonarse unos a otros. Insaya, con el tiempo, tu esposo también vendrá. Es cierto que el profeta Musa, vio a Alá, SWT, en las montañas. En caso afirmativo, no implica que Aya tiene una forma física que se puede ver. El versículo del Corán que discute esto, 143, no dice que Moisés vio a Alá en las montañas. Más bien, dice que si Aya se manifestara en la montaña y permaneciera de pie, entonces Moisés vería a Aya.
Sin embargo, eso no sucede. Allah revela algún aspecto de su grandeza ante la montaña, y la montaña se hace pedazos. Se dice en Hadith que la forma en que Allah hizo esto fue haciendo que uno de los querubines, es decir, uno de los ángeles, brille parte de su luz sobre la montaña. Además, Moisés se desmaya. Por lo tanto, Moisés entiende que nadie ni nada puede soportar ver a Allah.